Un ratito, por favor. Ahí está. Bien, ahí están viendo la sabiduría. Todos siempre lo ponen al búho como un animalito muy sabio, ¿no? Muy pensante. Y bueno, siempre unas palabritas para la vida que no está de más. Es muy bueno que lo recordemos. Es un consejito, ¿no? Y ahí dice, lo están leyendo, vayan leyéndolo. Bien, vamos a lo nuestro. Es un consejito, ¿ya? Bien, hoy día vamos a hablar acerca de lo que es la terapia del cuerpo-mente, la gimnasia de los 5 elementos. Aquí, por ejemplo, las terapias cuerpo-mente, ahí lo van viendo ustedes. Ahí está. Son terapias que tienen un enfoque integral. ¿Qué quiere decir integral? O sea que se trabaja lo que es el cuerpo y la mente. Por eso se le llama gimnasia psicofísica, ¿no? Entonces, esta gimnasia es muy interesante porque al realizarla, tú te ayudas desde la parte física y mental. Aquí, donde la mente y el cuerpo forman una unidad psicofísica, es bien interesante. Interactúan constantemente una con la otra, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver que el movimiento y la postura nos va a ayudar muchísimo en todo esto, ¿no? Aquí va el movimiento, postura, pensamiento y emociones. La mente es todo, jovencitos. Cuando tú piensas en positivo, todo es positivo. Si tú piensas en negativo, lógicamente tú estás mandándole al cerebro las órdenes para que todo salga negativo. Entonces la mente tiene un gran poder y debemos aprovechar de ese gran poder. ¿En qué forma? En forma positiva. Ahí está. Determinada por técnicas mentales. Aquí entra todo lo que es el estado corporal, el bienestar integral de ti, de tu cuerpo, ¿no? Tu bienestar físico y mental. Mente sana en cuerpos sanos. Es decir, los antiguos griegos, ellos empezaron con todo esto de las olimpiadas, ¿no? En aquella época. ¿Por qué? Porque decían cuerpo sano en mente sana, ¿no? O mente sana en cuerpo sano. Eso significa que tú estás sana cuando tu mente y tu cuerpo llevan una armonía de tal manera que trabajan armónicamente y todo va bien. Porque es lógico, todos sabemos que hay enfermedades que afectan a la mente. Usted ya las conoce y puedes tener un cuerpo sano, pero si la mente no está sana, lógicamente no estás bien. A eso se refiere. ¿Mm? Mente sana en cuerpo sano. ¿Y a través de qué se da esa gimnasia, no? A través de la educación física, ¿ya? La educación física. Todos conocemos que la educación física es un curso, generalmente, que ustedes lo han llevado en los colegios, una asignatura, ¿no? Que pretende educar y formar a la persona utilizando el movimiento. Porque nosotros los humanos somos seres articulados, somos seres que debemos estar en constante movimiento. Por eso somos así. Ese movimiento, todo el tiempo tienes que estar haciendo actividad porque si tú no la haces, lógicamente vamos a tener problemas, ¿no? Entonces, en movimiento significa que tú estés trasladándote de un lugar a otro, pero que cuando se trata de hacer ejercicio físico,
Por lo menos debemos hacerlos 3 veces a la semana. Si lo haces más, es mucho mejor, o sea, mucho mejor para tu salud física, ¿no? Y mental también. Bien, aquí, por ejemplo, en el caso de la educación física, desde el punto de vista pedagógico, ayuda a la formación integral del ser humano. Desde que el niño, el joven que está estudiando, va acostumbrando a su cuerpo a realizar ejercicio físico a través de esta educación, ¿no? Y se van formando hábitos positivos, de tal manera que es parte de nuestros hábitos de vida saludable. Y también se pueden practicar muchas actividades, como por ejemplo el fútbol, ejercicios de resistencia, la gimnasia, natación, básquetbol, vóley, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces aquí vemos también que en esta asignatura se aprenden cosas sobre tu cuerpo y el ejercicio, ¿no? Te ayuda a ser más hábil, más ágil, a aprender a relacionarte con tus compañeros, a respetar a las personas y también, lógicamente, a superarte, a esforzarte, porque el hecho de que tú hagas educación física o ejercicio físico, tú estás oxigenando a tu cerebro, estás oxigenando tu cuerpo, de tal manera que tú ves la vida de otra forma, en forma más positiva. Es más, una persona que hace actividad física y ejercicio físico es una persona más positiva, más alegre, más extrovertida, por ese mismo motivo, ¿no? Y nos hace llevar una vida sana. Actividad física, por ejemplo, cuando hablamos de actividad física, que los médicos siempre nos dicen, actividad física, señora, por lo menos salga a caminar media hora en la mañana, todas las mañanas camine de media hora a 1 hora, se dice así, ya, camina por el parque, si vive cerca de la playa, mucho mejor, porque el mar es una de las riquísimas fuentes de oxígeno, ¿no? Ahí tenemos la gran fuente de oxígeno 100% del mar. Entonces, que caminemos y que caminemos. Entonces, de esa forma ellos nos dicen, hagan actividad física, porque esto va a ayudarnos a nosotros. Aquí en esta actividad física va a ser la presentación de un conjunto de movimientos de tu cuerpo, obteniendo como resultado un gasto de energía mayor a la tasa de metabolismo basal. Si tú quemas más calorías, más energía, lógicamente tu cuerpo va a quemar grasas, calorías, ¿no? Entonces, de esa forma tu cuerpo se va a fortificar más y vas a tener más musculatura magra, músculo, ¿no? Fibra. Entonces, de esa manera tu cuerpo se va a ver mejor, tu silueta se va a ver mucho mejor y te sientes más saludable. Entonces, esto va a ayudarte muchísimo en sentirte bien tú misma. ¿Está? El ejercicio físico, ¿no? Aquí es una forma de actividad física, pero de forma planificada y repetitiva. ¿Con qué? Con la finalidad de mejorar o mantener uno o varios aspectos de la condición física. ¿Ve? Por ejemplo, hay personas que hacen ejercicios físicos, por ejemplo, isométricos, hacen ejercicios con pesas, con máquinas, de tal manera que fortalecen ciertas zonas del cuerpo, ¿no? Zonas localizadas o focalizadas de su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, hay personas que salen a correr todos los días. El correr es uno de los ejercicios más completos también porque este ayuda a quemar más energía. El deporte, ¿ve? Ahí está. El deporte también vemos que es una actividad que contiene una serie de reglas o normas a desempeñar dentro de un espacio o un área determinada, ¿no? Esta puede ser dentro de una cancha de juego, un campo de juego, puede ser un tablero, una mesa, porque le llamamos también esos deportes como el tenis de mesa, etcétera, ¿no? A menudo asociada a la competitividad deportiva, por ejemplo, en el caso del fútbol, que, uy, es una locura, ahí está el fútbol, ¿eh? La gimnasia también. Este tipo de deporte en el que se ejecutan secuencias de ejercicios físicos, aquí requieren fuerza en la gimnasia, flexibilidad y agilidad, con unos movimientos y también reglamentos determinados. Esto es, hoy la gimnasia es un deporte concreto, ¿no? Por ejemplo, hay gimnasia rítmica, hay la gimnasia artística, ¿ven? Ahí está, por ahí lo están viendo. La gimnasia deportiva, aeróbica, acrobática y en trampolín. Hay diferentes tipos de gimnasia.
Ahí está. ¿Qué es la gimnasia, no? Porque aquí es muy importante que, conocer, ¿no? La gimnasia. Bien, aquí, por ejemplo, la gimnasia se puede definir como la forma sistematizada de ejercicios físicos diseñados con propósitos terapéuticos, educativos o competitivos. ¿Ven? O sea, esta gimnasia es una forma de hacer ejercicios diseñados con propósitos terapéuticos, ¿no? De curar, ayudar en algún problema de salud, educativos y competitivos, porque hay olimpiadas de gimnasia también. Entonces, la gimnasia terapéutica consiste en la serie de ejercicios seleccionados que ayudan a suavizar molestias físicas, ¿ven? Y restaurar funciones a las personas discapacitadas. Y la educativa instruye a los estudiantes en técnicas que comprendan fuerza, ritmo, balance y agilidad. ¿Por qué? Porque de esta manera, a través de esta gimnasia, se adquiere una armonía muy bonita en tu cuerpo. Los tipos de gimnasia. Por ejemplo, tenemos una gimnasia general, que es una disciplina en la que participa gente de todas las edades, en grupos de 6, ¿no? Hasta 150 gimnastas que ejecutan coreografía de manera sincronizada. Los grupos pueden ser de un solo género o pueden también ser mixtos. En la gimnasia artística, aquí se realiza por medio de movimientos del cuerpo, empleando la cabeza, brazos, piernas, ¿no? Y crea una forma de expresarse con música e incluso con un acompañante. Pueden haber aparatos y se compone de diferentes modalidades según las categorías. Pueden ser masculina y femenina. La gimnasia rítmica, que esta es muy bonita. Esta es una disciplina en la que solo existe la modalidad femenina. El cuerpo femenino es un cuerpo armónico, tiene mucha simetría. El cuerpo femenino es un cuerpo muy bonito. Entonces, con este tipo de gimnasia, lo pones más bello, ¿no? Y armónico. Se ejecutan 5 rutinas con 5 aparatos diferentes. Puede ser pelotas, cintas, aro, masas, cuerdas. Y estos se realizan en un tapiz. A la hora de puntuar se hace sobre un máximo de 20 puntos, valorándose más las estéticas que las acrobacias, ¿sí? Y la aeróbica, la gimnasia aeróbica, esta de aquí, antes conocida como aeróbic deportivo, es una disciplina de la gimnasia en la que se ejecuta una rutina de entre 100 y 110 segundos con movimientos de alta intensidad, derivados del aeróbic tradicional. Además de una serie de elementos de dificultad, ¿no? Ciertas, o sea, según los movimientos. Esta rutina debe demostrar movimientos continuos, mucha flexibilidad, fuerza y perfecta ejecución, ¿ya? Entonces, eso va a favorecer muchísimo en la fortaleza, en la armonía del movimiento de tu cuerpo, ¿no? Aquí la gimnasia acrobática es otro tipo, también conocida como acrosport. Es una disciplina en la que existen modalidades de pareja, puede ser masculina o pareja femenina, mixtas, ¿no? Y cuartetos. Entonces, todo eso varían. Las demostraciones pueden ser mixtas, de hombres, mujeres, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la gimnasia? Por ejemplo, el objetivo de la gimnasia consiste en desarrollar primeramente, ahí está, la flexibilidad del cuerpo, ¿ya? Y la fuerza del cuerpo humano. O sea, que tú seas flexible y tu fuerza, o sea, flexibilidad y fuerza. Eso es lo que hace la gimnasia, que trabaja en desarrollar esas actitudes, digamos, ¿no? Bien, ahí vamos a ver, por ejemplo, que estas dos cualidades, junto con la destreza, ¿no? Una de las condiciones esenciales de la eficacia de nuestros movimientos y la disponibilidad de nuestro cuerpo, ¿ya? Tanto en la vida corriente como en la deportiva, o sea, en la vida diaria, ¿no?
Bien, vamos a ver también que el valor educativo de la gimnasia también tiene lógicamente un valor muy... ¿Por qué? Porque va a proporcionar salud general a tu cuerpo, a tu organismo. Va a corregir las posturas del cuerpo, a veces esas malas posturas que tenemos nosotros al sentarnos, ¿no? Entonces, va a corregir posturas, nos ayuda a contrarrestar la timidez. ¿Por qué? Porque al oxigenar el cuerpo, como les decía la persona, su cerebro está más activo, sus músculos, la circulación sanguínea más oxigenada, de tal manera que la persona se siente más segura, más optimista, ve la vida de otra manera. Ayuda a educa el movimiento por excelencia. O sea, el cuerpo es armónico. Desarrolla el sentido del ritmo y la elegancia, sobre todo al caminar. O sea, la persona camina bien erguida y el cuerpo camina en forma armónica, ¿ya? Aquí, por ejemplo, los gimnastas requieren una combinación de fuerza muscular, resistencia, flexibilidad y su composición corporal, ¿no? Aquí vamos a hablar de la fuerza. En términos simples se refiere a la capacidad de aplicar fuerza, ¿no? En contra de una resistencia. En este caso, la resistencia a vencer será su propio peso corporal, ¿ya? Eso es lo que llamamos, pues, los ejercicios isométricos, ¿no? En este caso, la resistencia a vencer será su propio peso corporal. Eso es, por ejemplo, cuando tú haces sentadillas. De repente alguna de ustedes hace la sentadilla, ¿no? ¿Por qué? Es el mismo peso de tu cuerpo al tratar de sentarte en el aire, porque el ejercicio es así, haciéndolo en el aire. Esto va a ayudar a que el mismo peso de tu cuerpo va a fortalecer los músculos de tus piernas, de tus caderas, todo, ¿eh? Ahora, factores que influyen en la fuerza. A ver, vamos a ver, por ejemplo, la coordinación intramuscular, o sea, dentro de tus propios músculos. Este proceso se da en la fibra muscular con los procesos de reclutamiento y sincronización de las unidades motoras, ¿ya? Este proceso tiene que ver con la participación adecuada de los grupos musculares que participan en determinado movimiento. Bien, el corte transversal de los músculos, que tiene que ver con el tamaño de esos músculos que hayan incrementado de la fuerza. Puede haber también incremento en el diámetro de los músculos, hipertrofia muscular. Ustedes ven cuando los varones o ciertas mujeres también hacen esos ejercicios de levantar pesas, desarrollan mucho los bíceps, ¿no? Los tríceps y los pectorales, ¿no? Tú ves unos cuerpos tan marcados, tan delineados en la forma muscular, ¿no? Entonces, ese grupo de músculos se engruesan más, ¿no? Y vemos también, pues se llama hipertrofia muscular. Y también vemos el espectro de fibras musculares, que existen dos tipos de fibras musculares, no lo olvidemos, esto es muy importante. Según los estudiosos, ¿no? Los fisiólogos, ellos dicen, existen unas fibras lentas o rojas, ¿ya? Que se debe a que, por ejemplo, estas fibras presentan una mayor cantidad de mioglobina, proteína semejante a la hemoglobina de la sangre, cuya función es reservar cierta cantidad de oxígeno en la fibra muscular, por eso es de ese color, ¿ya? La mioglobina. A diferencia de otras fibras, presentan un menor número de miofibrillas. Bien, aquí vemos, ahí está. Y las fibras blancas o rápidas. Ahí vamos a ver que se caracterizan por una alta velocidad de contracción, un despliegue de fuerza enorme y realizan trabajo de corta duración, estas blancas o rápidas, ¿ya? Dependiendo de la especialidad deportiva a la que tú te dedicas, ¿no? La relación fibra lenta, fibra rápida será distinta en el siguiente cuadro. Bueno, ese cuadro lo vamos a visualizar. Ahí está, ahí lo van viendo, ¿ven? Ese cuadro, ¿ven? Es una relación entre la fibra lenta y la fibra rápida, ¿ven? En cuanto a la velocidad, ven ustedes más o menos, ¿no? Entonces, vamos a ver también y observar que aquí
El bíceps, por ejemplo, presenta un promedio de 49% de fibra lenta, mientras que el tríceps presenta un 33%. O sea, eso lo han hecho, son estudios que han hecho para evaluar este tipo de fuerzas. Por ejemplo, los tipos de fibra, de fuerzas, vamos a verlas. Ajá. Fuerza absoluta. ¿A qué se refiere? Es a la capacidad de un gimnasta de ejercer la fuerza máxima independientemente de su peso corporal. ¿Ya? Fuerza relativa es aquella a la que se determina como la relación entre el índice de fuerza absoluta, puede ser la fuerza de su mano, la fuerza de sus músculos aductores del hombro y el peso del cuerpo del gimnasta. ¿Ve? La fuerza relativa. Y la fuerza máxima es aquella fuerza que un deportista es capaz de realizar con su máximo esfuerzo voluntario. Esta puede ser determinada individualmente. Aquí tenemos otro tipo de fuerza, ¿no? La fuerza explosiva. Esa se define como la capacidad de un gimnasta de mostrar una fuerza muy alta en un periodo mínimo de tiempo. Por ejemplo, cuando salta, ¿no? Cuando realizan en el trampolín, ¿no? La fuerza con sus piernas, cómo se sostienen, ¿no? Entonces a eso se refieren. Resistencia a la fuerza. Aquí vamos a ver qué es la capacidad que tiene un gimnasta de mantenerse realizando una actividad en circunstancias y un tiempo determinado. El entrenamiento de esa fuerza también. Aquí la fuerza máxima, explosiva y la resistencia son importantes en el momento de planificar la capacidad física condicional de la fuerza en la gimnasia. Entonces, todo se debe dar el tiempo suficiente para descansar y recuperar al gimnasta entre sesiones de entrenamiento. Porque esto va a ir paulatinamente la fuerza de su músculo, la fortaleza, la dureza. Con el tiempo se van a ir fortaleciendo más, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, la resistencia muscular, otro punto. Aquí, cómo está dada esta, ¿no? Es la capacidad que tiene un músculo, ¿ya? Es la capacidad que tiene un músculo para contraerse durante periodos largos de tiempo. Aquí el aumento de la resistencia no solo es beneficioso, ¿ya? Para el rendimiento deportivo. Aquí también es componente importante en cualquier actividad física que tú realices. Y la resistencia muscular y la fuerza muscular se confunden a menudo, ¿ya? Se confunden a menudo. Ahí está, ¿lo ven? ¿Ya? Aquí ve, la fuerza muscular es la capacidad de levantar, empujar o tirar un peso determinado. Y la resistencia, ven, ahí están viéndolo ustedes, isométrica o isotónica, ¿no? Es la capacidad de levantar, empujar o tirar de un peso establecido por un periodo de tiempo prolongado. Por ejemplo, cuando tú levantas mancuernas, ¿no? Con cierta frecuencia. Utilizan la fibra de contracción rápida y aquí utilizan las fibras musculares conocidas como fibra de contracción lenta. Ahí la están viendo en la imagen. Tipo de resistencia muscular. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, en la capacidad de levantar, empujar, tirar un peso establecido por un periodo de tiempo prolongado. Y estos tipos de resistencia es la tensión continua. Aquí los ejercicios implican actividades como el montañismo, ¿no? El montañismo es cuando las personas van y con la ropa apropiada y suben montañas, ¿no? Esas que son de piedra, van subiendo, agarrando, subiendo con las manos, los brazos, desarrollan todos los músculos de las piernas, los pies, todo. De tal manera que van llegando a la cúspide de la montaña, ¿no? A eso se llama montañismo. Son ejercicios que generan mucha quema de energía, ¿no? Calóricas y fortalecen los músculos, ¿ya? Ahí está, por ejemplo, la contracción dinámica repetitiva. Se puede encontrar en las carreras y ejercicios de remo, ¿no? Eso más que todo lo que practican kayak, así en ríos, más que todo en ríos, ¿no? Y en ríos a veces que son muy caudalosos, en la cual la persona tiene que aplicar mucha fuerza.
Y bien, la contracción intensa prolongada junto con breves periodos de descansos. Aquí vamos a ver que el fútbol, el baloncesto, el entrenamiento en circuitos, con breves periodos de descanso. Aquí vamos también a ver que beneficios de la resistencia muscular. Aquí, por ejemplo, para el atleta, el aumento de la resistencia muscular permite un tiempo de juego por más tiempo, con menores niveles de agotamiento. Se han hecho estudios con respecto, por ejemplo, a los futbolistas. Les comento. El futbolista es una persona que va detrás de la pelota, pero corre como una liebre, rápido corre, detrás de la pelota, ¿no? Cuando a estos señores le controlan la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, yo creo que si a nosotros nos controlan, la presión se nos va al techo y la presión, la frecuencia cardíaca se nos va a más de 100. En el caso de ellos, no. Como constantemente ellos están trabajando, haciendo el mismo ejercicio, el mismo esfuerzo, todo, su cuerpo se va adaptando a ese tipo de actividad, de tal manera que su frecuencia cardíaca no sube de 60. Su presión arterial se mantiene en los niveles normales. Su frecuencia respiratoria, normal, o sea, casi ni se altera. Eso es lo interesante de la resistencia muscular. Ahí hay ejercicios dinámicos que mantienen los músculos y las articulaciones en movimiento. Puede implicar la natación, el caminar, montar en bicicleta y levantar pesas, ¿ya? Ahí vamos a ver también ejercicios estáticos. Aquí como ejercicios isométricos. Aquí se le llaman, consiste en ejercer los músculos sin mover las articulaciones. Tanto el ejercicio dinámico como estático puede aumentar la resistencia y la fuerza. Muy bien. A ver qué ven en esas imágenes. Ahí está. Ven a una persona muy obesa y ahí está el corazón al costado, ¿no? Que nos está indicando que ese señor, de hecho, va a tener problemas, ¿no? Bien, aquí, por ejemplo, también otro punto importantísimo es la resistencia cardiovascular a nivel del corazón, ¿no? Aquí, la resistencia aeróbica o cardiovascular es la capacidad física más indicativa de la actitud física de una persona. Aquí se refiere a la habilidad de los sistemas respiratorio y circulatorio para suministrar una adecuada provisión de oxígeno a las células, remover los productos metabólicos de desecho producidos por el trabajo muscular. Cuando los músculos trabajan vigorosamente, la provisión de oxígeno es uno de los factores primordiales que determinan por cuánto tiempo el trabajo puede ser realizado, ¿ves? Eso es muy interesante, ¿no? La capacidad aeróbica, la resistencia aeróbica y la potencia aeróbica son sinónimos, ¿ya? Cualquiera de estas expresiones indica la cantidad máxima de energía que se puede producir por medio del ejercicio aeróbico durante la realización del trabajo o del esfuerzo muscular. Bien, aquí vemos que también en la resistencia cardiovascular, el consumo máximo de oxígeno, vamos a ver aquí, es la cantidad de oxígeno que el cuerpo necesita y utiliza en un minuto en la actividad física máxima, ¿ya? Ese es el consumo máximo de oxígeno en un minuto. El consumo máximo de oxígeno es una expresión objetiva de la actitud cardiorrespiratoria de una persona. En estado de reposo absoluto, una persona consume aproximadamente 3,5 mililitros de oxígeno por kilo de peso corporal por minuto. A este valor se le denomina unidad metabólica y refleja el gasto energético que precisa el organismo para mantener sus funciones vitales. ¿Bien? Pero se da a través de quién, de qué factores determinan ese consumo de oxígeno. Lógicamente, la ventilación pulmonar. Ustedes saben que la ventilación pulmonar
Se da a través de esos órganos maravillosos llamados pulmones, ¿no? Bronquios, pulmones, alvéolos pulmonares, que es órganos de la vida, son órganos vitales de nuestro cuerpo, porque a través de ellos se oxigena la sangre y va a todas las células de nuestro organismo. Entonces, el volumen de aire ventilado aumenta proporcionalmente con la intensidad del esfuerzo que realizas, ¿no? Alcanzando en ejercicios muy intensos valores hasta de 120 litros por minuto. O sea, según el esfuerzo que hagan, ¿no? Bien, entonces ahora el incremento de esta ventilación determina un aumento en la profundidad respiratoria. Y esto puede aumentar a su vez la presión parcial del oxígeno en el aire alveolar, o sea, a nivel de la unidad anatómica funcional del pulmón. ¿Ven? Entonces, la cantidad de hemoglobina en la sangre. Todos sabemos, si una persona está padeciendo de anemia, lógicamente, por más oxígeno que tú tengas y que la persona quiera respirar, no lo puede transportar a través de la sangre. ¿Por qué? Porque no tiene el medio por el cual lo tiene que realizar, que es la hemoglobina. Cuando se une la molécula de oxígeno con la hemoglobina, forman lo que llamamos nosotros la oxihemoglobina, que a través de ella se oxigena la sangre y llega a todas las células del cuerpo. Aparte del oxígeno, todos los nutrientes también, ¿no? Bien, entonces es muy importante que la persona tenga su hemoglobina en los valores normales, ¿no? O sea, por ejemplo, entre 14 y 16% de la cantidad total de sangre. En nuestro medio, siempre el hombre tiene más hemoglobina que nosotros las mujercitas. ¿Por qué? Porque nosotras las mujeres, anatómicamente y fisiológicamente hablando, presentamos nuestro proceso de la menstruación, ¿no? Y a través de ella también se pierde sangre y lógicamente disminuye también ese transporte. Por eso es muy importante que en la dieta agreguemos carnes rojas para que de esa forma enriquecer a esa hemoglobina, ¿no? Bien, que esa hemoglobina se mantenga en los niveles normales. La tasa de extracción de oxígeno por los tejidos en la actividad. Esta es cuando la necesidad de oxígeno en los tejidos en la actividad determina la descarga de oxígeno por la sangre. Lógicamente, como decía, si tu hemoglobina está en los niveles adecuados, entonces todo va a funcionar bien, pero si no, va a haber deficiencia en el transporte del oxígeno. ¿Y qué es el gasto cardíaco? Lógicamente, viene a ser el volumen minuto, es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto, ¿ya? Ustedes saben que en esto de el corazón, a través de la diástole, la sístole, lógicamente ya todos conocemos esa parte del corazón, ¿no? Pero esto es controlándolo en un minuto, es la cantidad de sangre, ¿no? Que pasa en el corazón o que el corazón expulsa en un minuto. En reposo, el volumen de sangre que pulsa el corazón en un minuto es aproximadamente de 5 litros. Durante el ejercicio, esta cantidad puede incrementarse de 5 a 7 veces por la actividad física, ¿no? Muy bien. Ahí está. El gasto cardíaco viene a ser, o volumen minuto, es la cantidad de sangre que expulsa el corazón en un minuto. En un minuto. Aquí, frecuencia cardíaca. Eso lo saben, ustedes ya saben controlar lo que es la frecuencia cardíaca, ¿no? Por ejemplo, aquí en la frecuencia cardíaca es el número de latidos que el corazón realiza en un minuto, ¿no? Y ustedes saben cuánto es en un minuto, ¿verdad? Entonces, generalmente vamos a ver que es entre 60 a 90, ¿no? Varía muchas veces en las personas, 60 a 90, 60 a 80, incluso a 95 hasta 100 puede llegar, ¿no? O sea, esa es la frecuencia en un minuto, la frecuencia cardíaca. Es uno de los parámetros más importantes en la fisiología del ejercicio y entrenamiento físico, ¿ya? Aquí, por ejemplo, la intensidad del ejercicio, lógicamente, ¿no? El tipo de ejercicio que tú estás desarrollando, ¿no? Por ejemplo, cuando tú caminas, cuando tú corres, cuando estás trotando, cuando tú estás practicando natación, ciclismo o aeróbics, lógicamente que esa frecuencia cardíaca va a aumentar,
Duración del ejercicio. También la duración del ejercicio, el calentamiento muscular y todo eso va a ayudar, lógicamente, cuánto tiempo va a durar esto, ¿no? A ver. Muy bien, la duración y la frecuencia. Ya, muy bien. Métodos para desarrollar la resistencia aeróbica. Aquí, entre los métodos de entrenamiento para desarrollar la resistencia cardiovascular, por ejemplo, tenemos ejercicios continuos de baja intensidad y larga duración. O sea, de un inicio no vas a ir de frente a lo fuerte, tienes que ir poco a poco, ¿no? De lo lento a lo más fuerte, ¿no? Lo más suave a lo más fuerte. Consiste en realizar ejercicios a un ritmo suave, moderado, sin pausas y por un periodo de tiempo relativamente prolongado. Por ejemplo, correr por campos, carreteras, por las playas, parques. Más o menos un periodo de media hora a 1 hora y media, pues. Según la que ya tú acostumbras, pues, ¿no? A tu cuerpo. A ver, por ejemplo, tenemos también entrenamiento continuo, a paso rápido. Tenemos también paso lento, de baja intensidad, larga duración, o sea, depende, ¿no? O sea, de la preparación que tú vayas obteniendo con la práctica. Entrenamiento continuo. Entrenamiento a paso rápido, el fartlek. Consiste en realizar carreras cortas, medias o largas a intensidades bajas, medias o altas, pero siempre en consonancia con la duración del esfuerzo, ¿ya? Ahí combinas distancia y velocidad. Muy bien. Entrenamiento de intervalos. Aquí tú lo vas a hacer, que este método es de ofrecer la posibilidad de recorrer en el entrenamiento una distancia igual o mayor al de la competencia o a un ritmo superior. ¿Ve? Ahí se va realizando poco a poco. Y, por ejemplo, tenemos entrenamiento de repetición también, que es otro punto muy importante. A través de la diferencia primordial con relación al entrenamiento de intervalos es que sus intervalos de trabajo son de mayor longitud y los periodos de recuperación son más prolongados. Pero también hay otro punto muy importante que son los factores limitantes en el desarrollo de la resistencia aeróbica. Aquí, por ejemplo, cabe destacar, por ejemplo, la edad. Es el factor que limita en cierto grado el desarrollo de la resistencia aeróbica. El sexo, lógicamente. La mujer posee por lo general mayor cantidad de grasa, peso muerto, que el hombre. El hombre tiene más fibra. Esta diferencia anatómica aumenta por consiguiente la cantidad de peso innecesario que debe llevar y la cantidad de trabajo que ésta debe realizar a fin de cubrir la distancia, ¿no? La misma distancia que el hombre, ¿no? Bien, ahí ven un dibujito. Vamos a ver la gimnasia y la flexibilidad muscular y articular. Aquí eso es muy importante. Aquí se define como la habilidad, por ejemplo, la flexibilidad como la habilidad para realizar movimientos con mayor amplitud sin forzar los músculos y las articulaciones, ¿ya? Aumentar el radio de acción de los músculos y el nivel de flexibilidad que poseen los individuos está directamente relacionado con los factores genéticos y la actividad física practicada a través de los años. Esa es la flexibilidad. ¿Cuál es su importancia, no? Que muchas veces hay problemas posturales y musculares, así como algunas lesiones, sobre todo en los adultos, que están relacionados con la falta de flexibilidad. Cuando ya nosotros vamos envejeciendo, se va perdiendo flexibilidad. Por eso es muy importante que desde jóvenes hacer este tipo de ejercicio de tal manera que tú mantengas la flexibilidad hasta cuando tú llegues a la mayoría de edad, ¿no? O ser adulto mayor y no tengas tantos problemas, ¿no? Para realizar la locomoción. Aquí, por ejemplo, vamos a ver lo que afecta, ¿no? La estructura de la articulación. Por ejemplo, el rango de acción de una articulación depende de la estructura particular de esa articulación, ya que esta determina la dirección y la extensión del movimiento. ¿Ven? La dirección del movimiento determinado por la estructura de la articulación puede servir para aumentar la flexibilidad. ¿Ven?
el principio de fijación, los cambios en la temperatura muscular. O sea, primeramente siempre hay que recordar que sea cual sea el ejercicio que tú vas a practicar, tienes que hacer calentamiento. ¿Por qué? Porque la calistenia o calentamiento ayuda a preparar al cuerpo para la rutina de ejercicios que sigue. Y de esa manera, cuando tú terminas esta rutina de ejercicios, no te va a doler ni un músculo, porque has hecho el calentamiento muscular, ¿ya? Aquí vemos que otro punto importante es, por ejemplo, la obesidad, ¿no? La obesidad, grandes cantidades de tejido adiposo no solamente aumentan la resistencia al movimiento, sino también restringen su movilidad articular debido al permanente contacto con las otras partes del cuerpo. Ven, o sea, hay factores que afectan a la flexibilidad. La herencia. Hay factores genéticos que son imposibles de modificar porque con eso naciste, ¿no? Por lo tanto, por más empeño que pongamos en nuestra parte, si nuestro tipo de fibra muscular predominante de tipo 2 o blanca, el grado de flexibilidad que podemos alcanzar estará limitado hasta cierto punto por la naturaleza misma de la fibra muscular. Y el sexo, ¿no? Generalmente el sexo femenino posee un nivel de flexibilidad más alto que el sexo masculino y son capaces de mantener esta característica a todo lo largo de la vida. Y se debe porque la mujer posee menos masa muscular y los tendones son más pequeños, oponiendo por lo tanto menos resistencia al movimiento. ¿Ya? Muy bien. Y bien, como decíamos, la edad disminuye la estabilidad del tejido, ¿no? Suave, produciendo a su vez una disminución en la flexibilidad cuando va pasando los años, ¿no? Cuando vamos envejeciendo, todo va cambiando. Y bueno, ¿qué beneficios producidos por el mejoramiento de la flexibilidad? Por ejemplo, ¿qué beneficios? Permite obtener un incremento en el radio de acción de los movimientos, ayuda a prevenir lesiones, permite aumentar la fuerza de contracción de tus fibras musculares, te permite al individuo cambiar la dirección de los movimientos. Aumenta la capacidad para soportar caídas. Ya te prepara para las caídas porque actúa como un efecto amortiguador. Y también las fibras musculares y los tendones son estirados al máximo, aprovechando de esta manera toda la potencia contractil de las fibras musculares. ¿eh? Pero también vemos que existen tipos de ejercicios para desarrollar la flexibilidad. Estiramientos, ¿ves? Estiramientos. El estiramiento balístico es un estiramiento que se usa el impulso de un cuerpo en movimiento de una extremidad para realizar un impulso más allá de su rango normal de movimiento. Así se llama. Esto involucra movimientos bruscos para forzar el estiramiento posterior. Estos ejercicios se realizan utilizando movimientos rápidos, violentos, que proveen la fuerza necesaria para estirar los músculos. Estiramientos lentos sostenidos. Aquí esta técnica permite al músculo estirarse gradualmente a través del rango de acción del movimiento, ¿no? En este tipo de ejercicio el individuo realiza el movimiento de una forma suave y gradual, manteniendo la posición final por unos cuantos segundos. Por eso se le llaman estiramientos lentos y sostenidos. Este es el más recomendado para los programas de desarrollo de flexibilidad, o sea, es que es poco a poco. No podemos nosotros forzar a los tendones. ¿Por qué? Porque se pueden lastimar, ¿no? Los puedes lesionar. Y bueno, también hay estiramientos propioceptivos neuromusculares con facilitador. Esta técnica, ejercicios para desarrollar la flexibilidad basada en el método de contracción y relajación. Requiere la asistencia de un ayudante y el ejecutante asumirá la posición deseada y el ayudante proveerá la fuerza inicial, ejerciendo presión suavemente en la dirección del ejercicio de estiramiento. Intensidad de los ejercicios de flexibilidad. Por ejemplo, aquí vamos a ver que la intensidad, lógicamente, va a definir muchísimo en cuanto a lo que son los ejercicios de flexibilidad, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, la intensidad de estos ejercicios se refiere al grado de estiramiento con el cual deberán realizarse los ejercicios. A hacerse hasta un punto en el cual se siente a cierto grado
de un pequeño dolor, nada más. El dolor excesivo es un indicador de que el esfuerzo impuesto es muy grande. Es suave nada más, ¿no? No hay que forzarlo mucho, si no vamos a producir una lesión, ¿ya? Bien. Y la duración de los ejercicios de flexibilidad, aquí se refiere al número de repeticiones que tú puedes realizar en cada ejercicio y al periodo de tiempo que va a durar cada repetición. Bien, aquí, por ejemplo, dependiendo del método que se utilice, los ejercicios deben realizarse como se indica a continuación. Por ejemplo, tú lo vas a ver si se utilizan estiramientos balísticos, como ya lo hemos explicado hace rato, ¿no? De 3 o 4 series. Si se utiliza el método de estiramientos lentos sostenidos, que pueden ser de 3 y 5 veces. Si se utiliza, por ejemplo, estiramiento propioceptivo neuromuscular, ¿no? Y la frecuencia, vamos a ver la frecuencia del ejercicio. En la fase inicial vamos a ver, por ejemplo, que los ejercicios de flexibilidad deben realizarse con una frecuencia de 5 a 6 veces por semana. ¿Me? Entonces, después de un mínimo de 6 a 8 semanas, los niveles de flexibilidad van a ir aumentando, ¿no? En el entrenamiento personal, semanal. Bien. Aquí vamos a ver otro punto importante también. Ahí ven, a ver. Ahí ven a ustedes, ven a un Charles Atlas, todo musculoso, y a una persona gordita, ¿no? Habla de la composición corporal normal, ¿no? La masa grasa y la masa magra, como decíamos, cuando es puro músculo. La grasa es tejido adiposo subcutáneo, grasa asociada a los órganos internos y lípido de membranas y circulantes. Y la masa magra, que estamos hablando de los músculos, las fibras musculares, habla de masa muscular, esquelética y cardíaca. Habla de vísceras, masa ósea, proteínas circulantes y fluidos corporales. Es el componente, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la composición corporal, el peso y otros factores como el tamaño, la estructura, las proporciones corporales y la composición corporal están relacionadas con el rendimiento deportivo y el bienestar físico y la salud de quien lo realiza. Ahí ven a un gordito, miren ustedes cuánta grasita hay adentro, miren, miren, miren. ¿Ven? ¿Ven ustedes esto? Ya, miren, todo eso que ven cremita, esa es la grasita, ¿ven? Y aquí una persona delgada, lo ven ustedes más con masa magra, músculo, ¿no? ¿Mm? ¿Ves? Ahí ustedes lo van a ver, por ejemplo, el peso y otros factores, el conocimiento real de la composición sin que se deteriore la calidad permitirá fijar metas realistas que permitan ajustarse a un nivel adecuado de porcentaje de grasa, ¿ya? Entonces, cuando tú vas empezando esta rutina de ejercicio, como decíamos en un inicio, se va quemando grasa, ¿no? Energía, a través de ese movimiento repetitivo que estás realizando, lógicamente vas a ir quemando calorías y por lo consiguiente vas a quemar grasa, ¿ya? Entonces, y vas adquiriendo tejido magro, o sea, tejido fibra, ¿no? Pierdes grasa, pero ganas fibra, ¿ves? Entonces, esto es muy importante tenerlo presente cuando tú realizas ejercicios. Ahora, también el adecuado porcentaje de grasa, también tenemos que llevar consigo también una adecuada alimentación. Una alimentación que tenga todos los nutrientes, por ejemplo, proteínas, vitaminas, minerales, que se da a través de qué? De la dieta, con verduritas, frutitas, cereales y también hidratos de carbono, pero en cierta cantidad, ¿no? Y proteínas, pueden ser proteínas de origen animal o origen vegetal. Sabemos nosotros que la de origen animal, bueno, son las carnes, ¿no? Los huevos, la carne de pescado, de pollo, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, que sea una dieta completa para aquella persona que realiza ejercicios. Generalmente es una dieta hiperproteica también, ¿no? Acompañado lógicamente de la dieta, es muy importante, ¿no? Ven, pérdida de peso, entrenamiento ligero, dieta restrictiva hipocalórica, proteína, ven, ahí más o menos ustedes ven. Y en la pérdida de grasa el entrenamiento es más intenso, ¿no? A base de fuerza, es una dieta hipocalórica, no restrictiva. ¿Ven? Es diferente, ¿no? Cuando una persona
quiere tener, o sea, más fuerza, ¿no? Más flexibilidad, y que una persona que quiere perder grasita, ¿no? Quemar grasita. Tiene que ser definitivamente ir de la mano con dieta, ¿ya? Y para evaluar la composición corporal existen muchas técnicas y métodos. Uy, hay infinidades. No obstante, por ser los más prácticos y ampliamente difundidos, se menciona la antropometría, ¿no? O sea, la medición de pliegues cutáneos y la bioimpedancia, que son balanzas, equipos que estiman el contenido de agua, la masa corporal magra y la grasa corporal. Todo lo conocemos como el índice de masa corporal. La composición corporal es más importante que el peso, nos dicen aquí, miren, a ver. Ahí está, miren. 5 libras de grasa, miren, observen, y miren cómo es en cantidad. Es más volumen que 5 libras de músculo, ¿ven? O tejido magro. ¿Ven? Ahí está. Ahí estamos viendo la composición corporal, ¿no? Aquí vemos también que es necesario estandarizar y estar atentos, ¿no? Por ejemplo, a diferentes puntos importantísimos que debemos tener nosotros presentes, ¿no? Estos puntos que pueden alterar los resultados y por ende la interpretación de los mismos. A ver. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la hora del día, ¿no? ¿Ya? El peso puede variar de hasta 1 kilo entre el momento que tú te despiertas y cuando te llegas a acostar. Igualmente la talla, el efecto de la gravedad y la deshidratación que sufren los discos intervertebrales a lo largo del día puede disminuir hasta 2 centímetros por la noche. Nosotros los humanos somos el 70% de agua y el otro 30% somos sólidos. Entonces eso significa que esta variación que nos está diciendo la bibliografía es de que es por deshidratación. Hoy día en el verano, por ejemplo, nosotros consumimos más agua que en el invierno, ¿verdad? Incluso a ti te provoca tomar más agua en el verano, porque te deshidratas más, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿ya? Días de la semana. Los fines de semana, a ver, ¿qué hacen ustedes en casa? ¿No les provoca preparar una parrillita? De repente llaman a la familia, a los amigos, o de repente ya el viernes, ¿no? Están ya que terminan la semana del trabajo, etcétera, dicen, vamos a comer esto, lo otro, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, el fin de semana a veces como que uno se demanda en lo que es comer, ¿no? Entonces, aumenta su granito, pero si tú sigues haciendo tus ejercicios, los quemas. Es más, está demostrado que cuando una persona realiza ejercicios isométricos, después de que terminó de hacer sus ejercicios, la persona sigue quemando calorías. Entonces es interesantísimo, ¿no? Por ejemplo, las duchas, los saunas, también por el efecto de la temperatura pueden cambiar la turgencia de la piel y alterar los valores obtenidos en los pliegos cutáneos. O sea, hace un cambio, ¿no? Aquí el ejercicio modifica el balance de fluidos corporales, porque es lógico, tú cuando haces ejercicio transpiras bastante y estás eliminando líquidos, electrolitos. Entonces va a variar también, ¿no? El ciclo menstrual también. Aquí durante este periodo las mujeres pueden presentar retención de líquidos. Sí, uno se siente como hinchada, ¿no? Pesada, hinchada, ¿no? A veces hasta de medio a 2 kilos, ¿ya? Y cuando ya va pasando los días, como que ya te sientes más aliviada, ¿no? Y entonces, o sea, hay varios factores que van a cambiar esta composición corporal, ¿no? Y sin duda alguna, un atleta busca mejoras en su rendimiento, es algo natural. El estudio y control de la composición corporal se transforma en una herramienta ineludible, tanto como entrenar, comer y descansar. Lógico. Entonces, cuando tú te entrenas, lógicamente los atletas, los que entran en competiciones o en las olimpiadas, etcétera, lógicamente son personas que constantemente están trabajando en lo mismo, ¿no? Y su dieta, su descanso, sus líquidos, todo tiene que ser en una forma muy rutinaria, digámoslo así, para que de esa manera no se pierda la fortaleza de todo lo que ha ido adquiriendo, ¿no? Las fuerzas, ¿no? Entonces aquí,
Aquí, por ejemplo, sin duda alguna, cuando un atleta busca mejoras en su rendimiento, en su estudio, control de la composición corporal, se transforma en una herramienta ineludible, ¿ve? Tanto como entrenar, comer y descansar, es bueno recordarlo. Controla porciones, ¿no? Si bien correr es una extraordinaria forma de quemar calorías, muchas veces puedes consumir más a través de los alimentos de lo que puedes gastar en una hora de carrera. Por lo tanto, controlas el tamaño de las porciones de todos los alimentos que ingieres y en algunos casos, si no corres todos los días, puedes reducir las porciones de alimentos con carbohidratos a la mitad. O sea, todo va acompañado definitivamente con la actividad que realiza. Por ejemplo, los que están en Olimpiada, los gimnastas, ellos generalmente trabajan de la mano con una nutricionista. La nutricionista le pregunta, ¿qué actividad vas a realizar el día de hoy? ¿Ya? Entonces el deportista le dice, bueno, hoy día, si es de ciclismo, voy a entrenar 2 horas de ciclismo. Entonces la nutricionista hace una dieta de acuerdo a las cantidades de calorías que va a quemar esta persona, porque si no también se va a desnutrir, ¿no? Entonces, eso es muy interesante porque incluso las personas que tienen un grado de obesidad muy aumentado, es muy importante lo que es el trabajar con una nutricionista y un entrenador, ¿no? Porque ellos saben qué cantidad de calorías se pierden en tantos minutos de actividad física y cuántas calorías de proteínas deben ingerir ese día. No pasarse más de calorías, de hidratos de carbono, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque de esa manera a esa persona le están ayudando a bajar de peso, en este caso, ¿no? Entonces, en estos casos se ve, por ejemplo, que aquí come menos, pero más frecuente. Incluso nos dicen, ¿no? Come despacio, ¿no? Mastica lento, de tal manera que la sensación de llenura la manda al cerebro y ya dejas de comer. Entonces, hay que comer más lento, masticar lento. Entonces, de esa manera la sensación llega más rápido al cerebro de llenura, la sensación de llenura, ¿ya? Porque a veces si uno come muy rápido, puedes comer más de la cuenta y no te sacias tu hambre. Entonces, incluso la nutricionista dice, cómete en la mañana, tómate un jugo de frutas, ¿no? Apenas te levantas, con una tostadita, con un poquito de mermelada, un huevo duro, etc. A las 10 de la mañana, cómete una mandarinita o una naranjita o una manzana, ¿no? Cualquiera de esas frutitas. Y a mediodía o a la 1 de la tarde, ya la comida fuerte, digamos el almuerzo, ¿no? Que puede estar compuesto por ensaladitas, una porción de proteínas, que pueden ser lógicamente de origen animal o vegetal, y también una porción de proteínas animales o vegetales, o hidratos de carbono, ¿no? Una tajadita, por ejemplo, de papa o de camote, porque eso es lo que también va a dar energía. Entonces, es una dieta que está balanceada, controlada, de acuerdo a la actividad que tú realizas, de tal manera que no va a haber un desbalance entre la ingesta y el desgaste, ¿no? Entonces, esto es bien interesante cuando se trata de mantener el peso óptimo. ¿Mm? Y ella también nos dice, en la tarde, a las 4 de la tarde ya te viene hambrecita. Entonces dice, agarra una frutita. Por ejemplo, puedes comerte una porción de una manzana. Depende del tamaño de la manzana también, ¿no? Te comes una manzana o te tomas un vasito de yogur. Y en la nochecita y a las 7 de la noche, por ejemplo, por hasta lo máximo, dice que nosotros debemos comer hasta las 7 de la noche, no más tarde. ¿Por qué? Porque ya el cuerpo ya se está preparando para ir a descansar. Y el hecho de descansar significa que se van a guardar las calorías. Entonces, de esa manera, esas calorías que tú estás guardando no se van a quemar adecuadamente y se van a almacenar en forma de grasa. Ya esto es muy importante que tengamos presente cuando se trata de bajar de peso, sobre todo, ¿no? Entonces, ellos nos recomiendan que solamente
ingerir alimentos solo hasta las 7 de la noche, porque es una hora en la que tú todavía vas a seguir unas horitas más despierto, o trabajando, estudiando, pero ya no vas a hacer ejercicio muchas veces, ¿no? Porque no recomiendan en la noche hacer ejercicio físico porque se activa tanto el sistema, los músculos, todo, que te van a mantener más despierto, porque ya es una hora que tú tienes que ir a descansar, ¿bien? Entonces es muy importante tener presente, ¿ya? Mastica bien los alimentos, como se los he dicho, ¿ya? Compensa en cualquier momento si sientes que en la comida anterior perdiste el control de lo que comiste, procura que la próxima sea a base de frutas o ensalada, o sea, bajas en calorías, ¿ya? Si comiste muchas calorías, por ejemplo, te comiste un camote o una papa o algo así, que tiene muchas calorías, entonces en la siguiente porción que sean más verduritas o una frutita, ¿no? Sigue corriendo, el hecho de hacer actividad física, ahí está, nos va a ayudar muchísimo, ¿ves? Sigue corriendo, es uno de los principales determinantes de que el peso que pierdas en forma de grasa no se recupere. O sea, siempre recordemos que el cuerpo humano, por lo mismo que somos hechos con articulaciones, con huesos, músculos, todo eso significa que somos seres articulados, que tenemos que movernos, y entonces el movimiento es parte de nuestra vida, salvo que tengamos alguna discapacidad física. Todo esto es muy importante desarrollarlo y bueno, hasta que nosotros lleguemos a la adultez, ¿no? A ser adultos mayores, pero a ser adultos mayores sanos, que podamos movilizarnos, que podamos caminar, que mantengamos esa flexibilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque desde joven fuiste desarrollando ese tipo de flexibilidad en tus articulaciones, en tus tendones, en tus músculos, de tal manera que no vas a padecer de tantos problemas osteoarticulares. ¿Por qué? Porque los has ido desarrollando a través del tiempo y has mantenido eso, ¿no? ¿Ven? Por ejemplo, ahí ustedes están viendo 3 figuras anatómicas femeninas. Una tiene 45 kilos y tiene el 13% de grasa, ¿no? También flaquita. La otra jovencita tiene 60 kilos de peso y el 30% de grasas. Y la jovencita de acá tiene 60 kilos y tiene el 13% de grasa, porque ella tiene más músculo, ¿ven? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Son diferentes formas de cuerpos. La última señorita tiene 13% de grasa y 60 kilos de peso, porque ella tiene más tejido magro, ¿ven? Entonces de eso se trata, jovencita. Muchas gracias por su atención. Muy bien, un ratito. Muy bien, chicos. Entonces, como ustedes han visto, qué importante es el que realicemos actividad física. Es más, aquellas jóvenes que son atletas, que constantemente están realizando ejercicios físicos, es muy importante que no lo dejen de hacer, porque de esa forma ustedes se mantienen activos y desarrollan adecuadamente sus músculos, sus articulaciones, sus tendones, fortalecen todo su cuerpo y van a mantenerse sanos, ¿no? Entonces, eso no lo debemos olvidar, ¿ya? Entonces, a ver,